versículo 1 hasta el versículo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a tener un tiempo para orar, por favor. Mientras yo busco aquí. Vamos orando. Padre amado, Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Jesús. Gracias porque tu palabra va a ser expuesta, Señor. Y mi Dios amado, te pido, Señor, que tu iglesia, Señor, sea edificada en la Escritura, Señor. Padre, oro también para que pueda explicarla con claridad, con sencillez, Señor, y que sea, Padre amado, su palabra la que haga la obra en los corazones de mis hermanos que están aquí presentes, de las personas que están asistiendo, Señor, los invitados de hoy y aquellos que nos escuchan por medio del internet. Padre, gracias. Es un privilegio, Señor. Es un privilegio, mi Dios amado, mi Dios, poder escuchar, discernir, aprender y ser edificados por la Escritura. Gracias te damos, Señor, mi Dios amado y poderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a poner esto aquí. El contexto previo, mi hermano. Sé que estamos en el capítulo 10, pero recordemos el último punto tomado en el capítulo anterior. ¿Se recuerda? Hablamos sobre la ceguera espiritual de los líderes religiosos, quienes creían que veían, pero en verdad estaban ciegos. Ese mensaje va desde el Juan 9, el 39 al 41. Y nosotros hablamos de 4 puntos. Hablamos de que la ceguera espiritual recibe juicio. Vamos al versículo 39 de Juan 9 para tener un poquito de contexto en cuanto a este pasaje. Juan 9:39 dice así: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. El Señor está hablando de una manera, hablando en cuanto a lo espiritual. Yo he venido a este mundo para juicio, para que los que no ven, ¿se recuerda quién fue sanado de una ceguera de nacimiento? Fue el mendigo. Pero no era esa solamente la obra del Señor. La obra es que Él también pueda ver espiritualmente. Entonces, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Quiénes se consideraban líderes espirituales y que se consideraban que podían ver? Los religiosos, fariseos. Sin embargo, ellos fueron cegados. Entonces, nosotros hablamos sobre ese punto. La ceguera espiritual recibe juicio. También hablamos que la ceguera espiritual no admite su verdadera condición. Nosotros vemos que hay divisiones de capítulos, versículos, pero muchas veces esos capítulos y versículos a veces no hay el hilo de una conversación o de algo que está pasando en ese momento. Realmente
del capítulo 9 al capítulo 10 no existe ningún vacío de tiempo. El Señor Jesús sigue hablando con ¿quiénes? Con los líderes religiosos, sigue hablando con el ciego y sigue hablando con los discípulos y las personas que estaban ahí presentes. Entonces, eso es de tomar en cuenta. Ahora, el mensaje, yo lo he titulado sencillamente, yo soy la puerta de las ovejas. Ese es el mensaje que lo he titulado, el Señor Jesús diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, con respecto a este yo soy, Jesús usó la misma frase yo soy en 7 declaraciones acerca del mismo. Esto es importante, ya lo hemos nombrado otras ocasiones cuando hemos estado estudiando Juan. En todas estas 7 declaraciones, Él combina el yo soy con tremendas metáforas en las cuales expresa su relación salvadora hacia el mundo. Nosotros hasta ahora hemos visto, por ejemplo, en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Vimos en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Estamos ahorita en Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas. Y nos faltará ver en algún momento, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad, y yo soy la vid verdadera. Entonces, esto es interesante, 7 declaraciones con respecto a yo soy. Y acordémonos que esa palabra yo soy, en el griego original, ni siquiera podía ser nombrada por el común de las personas, porque era una alusión directa ¿a quién? Al Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento. Yo soy. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, este pasaje vamos a dividirlo en 2 partes. Del versículo 1 a 6, la alegoría que expone Jesús. Y del 7 a 10, Jesús como la puerta del redil o la puerta de las ovejas. Entonces, vamos a revisar nuevamente la primera parte. La alegoría del pastor y las ovejas. Miren que el Señor está hablando, capítulo 9, últimos versículos, de la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Ese es el contexto previo. La ceguera espiritual, y ellos prácticamente quedaron en condenación. Entonces, cuando entra el versículo 10, Él les dice, de cierto os digo, diciendo, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sale por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y observe el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, no especifica exactamente, pero podemos entender que ¿quiénes no entendieron? A ver, los líderes no entendieron. Es más, yo creo que si yo hubiera estado ahí, tampoco hubiera entendido. En cierta parte, los judíos, al ser un pueblo que vivía de la ganadería, de la cuida de ovejas, ellos estaban familiarizados con ciertas cosas, pero créame que si el Señor más adelante no comienza a abrir el entendimiento, todos estuviéramos sin entender qué es lo que Él quiere decir aquí. Ahora, ¿por qué usar una alegoría de pastor y de ovejas? Y antes de seguir, ¿qué es una alegoría? Según la Real Academia de la Lengua, alegoría es una figura retórica. ¿Qué es una figura retórica? Las figuras retóricas son parte de la estructura del lenguaje para dar cierta hermosura a las palabras. Bueno, yo ahorita lo estoy más o menos tratando de dar a explicar algo que es un concepto un poquito más avanzado. Cuando usted dice, por ejemplo, está poético porque está enamorado, ¿cómo quisiera bajarte la luna y dártela en tus manos? Es una metáfora, eso no se puede hacer. Entonces, ¿eso qué hace? Hermosear las palabras, ¿no? Entonces, la alegoría es una figura retórica que no es otra cosa que plasmar en el discurso de un sentido algo figurado por medio de varias metáforas consecutivas a fin de dar a entender una cosa expresada
a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. El Señor Jesús está trayendo una escena de pastores, ovejas y otras cosas más. Pero Él está trayendo algo que ellos conocían. Pero, ¿qué significaba realmente eso? Entonces, para también entender un poquito más, la palabra alegoría viene del griego paroimía. Bueno, denota un dicho de pie a camino. Refrán, máxima, enigma. Eso es en cuanto al griego. Ahora, si el Señor va a darnos a conocer una verdad compleja, Él como un maestro excelente, Él usa cosas sencillas. Como bien a veces dice mi esposa, pues, manzanitas, peras, cosas de lo más sencillas. Y yo creo que el Señor Jesús, como maestro perfecto, Él sabía hacer las cosas. Ahora, bueno, ¿por qué usar entonces una alegoría de pastor y de ovejas? Tengo un comentario aquí del pastor MacArthur que dice lo siguiente: por toda la historia de Israel, el pastoreo siempre había sido parte conocida de la vida agraria cotidiana. Y todas las personas sabían que las ovejas son los animales más desamparados, indefensos, extraviados y sucios. Requieren supervisión, dirección, rescate y limpieza constante, o si no se mueren. Ser pastor era un buen entrenamiento para dirigir personas. De hecho, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob habían sido pastores, como lo fueron los más grandes líderes de Israel, Moisés, David. Entonces no sorprende que los escritores del Antiguo Testamento usaran frecuentemente la imagen del pastoreo para describir a Israel como el rebaño de Dios. Fin del comentario del pastor MacArthur. Personalmente yo pasé el viernes, el sábado, buscando sobre qué es el pastoreo y leyéndome documentales. Me llamó la atención uno que hablaba de que el pastoreo prácticamente es una de las profesiones que ya dejan de existir. Prácticamente las últimas generaciones lo están haciendo, pero después de eso, los mismos pastores no quieren que sus hijos sean pastores. Yo veía que es una profesión de lo más dura, es realmente llamativo, o sea, es de ponerse en consideración el hecho, por ejemplo, de que ellos salen tempranito en la mañana, 7 de la mañana, y no regresan hasta la hora de la noche. Prácticamente no pasan tiempo con sus familias. Decía en el documental que yo veía, decía un pastor, decía, yo prácticamente cuando quise conocer a mi hijo de 2, 3 años, él se asustó porque no me reconocía. Entonces, imagínense el tiempo que esas personas invierten pasando con ovejas, pastoreando ovejas. Y todas las cosas que ellos hacen, ¿no? Limpiarlas, constantemente estarlas cuidando, o sea, llevarlas a lugares donde hay pastos para que puedan ser alimentadas, es realmente admirable. Y ellos no lo hacen porque se sienten obligados, lo hacen porque les gusta. La mayoría de ellos decían, me gusta hacer esto. Si no me gustara, no lo hiciera. Entonces, ahora, el Antiguo Testamento, hablando un poquito ya de el Mesías como pastor, sí había de alguna manera predicho que el Mesías habría de pastorear a su pueblo. Un par de citas. Ezequiel 34:23 dice así: y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Acuérdense que de la descendencia de David vino ¿quién? El Mesías. Miqueas 5:4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová del nombre de Jehová de Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Sí se da cuenta? Entonces, por traer un par de citas, de alguna forma el Antiguo Testamento había predicho que el Mesías habría de pastorar a su pueblo. Ahora el Nuevo Testamento también describe a Cristo como Mateo 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que pastoreará a mi pueblo Israel. Esa cita, los religiosos repitiendo la profecía de Miqueas 5:2. Una cita más, primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, si se da cuenta, la Biblia habla de esto. La Biblia habla de que el Mesías vendría a su pueblo. Ahora, centrémonos un poquito en la alegoría. Jesús, un maestro, usa la alegoría que era familiar. Ya vimos por el comentario que era familiar para ellos en la vida cotidiana. Pero observemos algunos elementos claves en esta alegoría. Mire, la puerta, el redil, el pastor, el ladrón y salteador, el portero, las ovejas. Bueno, un redil, usted sabe, era un cercado en el que las ovejas quedaban protegidas por la noche. Era un área rodeada por un vallado y con una abertura que se usaba como puerta. En las granjas, cuando quieren encerrar animales, ¿cómo le llaman eso? Corral le llamamos nosotros, ¿no? Pero tomen en cuenta que el redil era algo parecido, pero un poco más alto, para guardar a las ovejas en la noche. El pastor era el único que podía entrar en el redil de las ovejas. ¿Por dónde lo hacía? Puerta. El pastor no brincaba por encima de los muros, entraba por la puerta, a quien el portero, generalmente era un pastor asalariado, dejaba pasar. Por ejemplo, muchos pastores en la noche, yo veía en los documentales que ellos encargaban el rebaño a un pastor contratado. Entonces ese era el portero. El portero lo dejaba pasar ¿a quién? Al pastor. Ahora el pastor cuida las ovejas, las llama, las saca del redil y va delante de ellas a pastos verdes que se alimenten. Esa es la labor del pastor. Y bueno, podemos expandir para decirlo en poco. Los ladrones y salteadores son los que toman lo que no les pertenece y usan violencia para ello. Hacen daño al redil y solo se benefician de este. Mire que estoy tratando con lo que la alegoría nos está diciendo. Todavía no vamos a hablar de que son los fariseos, no. Solamente en la imagen que Jesús nos está dando, ¿quiénes son los ladrones y salteadores? Los que vienen a brincarse por encima de los muros, por decirlo así, y a tomar lo que no les pertenece, a hacer daño al redil. Las ovejas, se dice que son los animales más torpes, pero tienen una característica notable. Solo siguen la voz de su pastor y no la voz de los extraños. Después de esto ponemos el video. Escuche este comentario. Un dato interesante con respecto a las ovejas de Philip Keller, que fue un pastor de oficio. Un pastor mira al buen pastor y sus ovejas, escribe lo siguiente. Escuche. La relación que se desarrolla rápidamente entre el pastor y la oveja depende en grado definitivo. Las ovejas se acostumbran rápidamente a la voz particular del propietario. Conocen su tono único, conocen sus sonidos e inflexiones peculiares. Pueden distinguirla de la que cualquier otra persona. Si llegaron ellas, no lo reconocerían ni responderían a su voz del mismo modo en que lo harían con el pastor. Aun si el visitante usara las mismas frases del propietario, no reaccionarían ellas igual. Es un llamamiento y el acento personal del llamamiento de su pastor. Fin del comentario. En otras palabras, mi hermano, alguien por ahí dijo, vamos a engañarlas. Pusieron hasta la ropa del pastor y decían las mismas palabras del pastor, hablando de ovejas de cuatro patas, no hablando del oficio del pastor y nada. Entonces yo había visto hace algún tiempo un video por internet. Tal vez usted lo vio, no, pero muy significativo para nosotros y también nos hace vivir algo que sucede, algo que se da en ese momento. Entonces no sé si estamos listos. Vamos a proyectarlo aquí en esta parte de atrás. ¿Ven? ¿Me avisas entonces?
One more time. Oh, one is Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Hechos 20:29. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está el apóstol Pablo en Hechos 20 diciendo lo mismo. Estos ladrones y salteadores, ellos van a estar presentes, estuvieron presentes en la historia de Israel. Y en el Nuevo Testamento están presentes en cuanto a la historia, en cuanto a la iglesia. Mire segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y una cita más, primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, podemos nosotros identificar quiénes son esos ladrones y salteadores, falsos maestros, falsos profetas, incluso ahora en la iglesia del Señor. ¿Y cómo se protegerá el rebaño? Recordemos el verso 5, donde dice que las ovejas no escuchan la voz de los extraños. Pero para la inquietud, sus verdaderas ovejas. Una característica notable con respecto a estos animalitos. Dicen que sí, son los más torpes, son los que hay que hacerles todo. Incluso cuando quieren decir, usted lo ha escuchado últimamente, a veces en cuestiones políticas, siguen, aquí, parecen todos, ¿cómo que dicen? Borregos. Van detrás ahí como borregos. ¿Sí se da cuenta? Algo despectivo. Entonces, una característica notable, y que usted la vio en el video, es que ellas no escuchan la voz de los extraños. ¿Escuchan la voz de quién? Del pastor. Las ovejas obedecen la voz de su pastor. Cuando el pastor de los pastores levanta a hombres conforme a su corazón y según su llamado, el rebaño, la grey del Señor, debe obedecer a sus líderes espirituales. Y usted también debe discernir cuando sus líderes no andan conforme a la voluntad de Dios. Escuche lo que le voy a decir una vez más. Una característica notable es que las ovejas, las verdaderas ovejas, obedecen la voz de su pastor. Hablando de la iglesia, cuando el pastor de los pastores levanta a hombres conforme a su corazón y según su llamado, el rebaño,
La grey del Señor, ¿qué es lo que hace? Obedece a sus líderes espirituales. Obedece. ¿Se recuerda la cita de Hebreos 13:17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Una iglesia bíblica va a tener pastores ordenados bíblicamente. Y el rebaño y la grey de Dios, hablando de la iglesia, tomando el ejemplo de los pastores y de toda la alegoría que nos está haciendo el Señor, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la grey? Obedecer a sus pastores. Por alguien dijo ahí cuando vio el video, ahí está la oveja descarriada. Bueno, parte de la labor de los pastores, esta era la descarriada. Es curar, es vendar, es parte de la labor pastoral. Pero es interesante, mi hermano, que las ovejas, las verdaderas ovejas, escuchan la voz del pastor, no oyen la voz de los extraños. Ahora, en el versículo 9, Juan 10, el Señor dice, vuelve a decir, o sea, ya que nosotros ya estuvimos revisando Juan 7, Juan 10:8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. En el versículo 9, el Señor vuelve a enfatizar, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ya el Señor una vez más, yo soy la puerta de las ovejas. Pero Él dice ahora que el que por mí entrare será salvo. Jesús dice que es la puerta, el acceso a la salvación, a la paz, a la vida eterna, a la gloria divina, al hogar celestial. Ahora escuche esto, el cristianismo no es un credo ni una iglesia, más bien es una persona. ¿Y esta persona quién es? Jesucristo. Jesucristo. Incluso cuando dice yo soy la puerta, el griego hace un énfasis en la puerta. No hay más puertas, no existen otras puertas, solo hay una y es Jesucristo. Recuerden la imagen del pastor, el pastor que se ubica en la puerta, Él es la puerta. Alguien decía a sí mismo también cuando me informaba sobre esto, se preguntaba, ¿por qué ese redil no tiene puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Cómo hacen para que no salgan, para que no se escapen? Es que el pastor se ubica en la puerta. Y si el redil en la alegoría era una referencia a Israel, pero en esta ocasión el redil es una metáfora que habla de qué cosa, mi hermano. De la salvación a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y ese redil se convierte en el rebaño que sería su iglesia. Ahora, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Entonces, si Él es la puerta de las ovejas, Él es el camino a la salvación. No hay otra puerta. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí ahora? Y lo voy a decir de esta manera. En el pueblo cristiano, hablando del pueblo cristiano, no estamos hablando de los incrédulos, se han erigido muchas otras puertas que dicen llevar a la salvación. ¿Sí? El pueblo de Dios rechaza la predicación centrada en Jesucristo. Escuche esto, por una cantidad de novelerías que hay en las iglesias de hoy. Rechaza la palabra, rechaza la edificación, la santificación que da aquí la escritura, la palabra de Dios, por una cantidad de novelerías que hay en las iglesias de hoy. Van detrás de un
y usted ya conoce de esto, hemos hablado, van detrás de un evangelio de prosperidad. Van detrás de un evangelio de pactos. Van detrás de un evangelio de milagros. Van detrás de un evangelio de experiencias. Van detrás de reglas de hombres, de tradiciones, de culturas, de formalismos, de humanismo y también de psicología. Pero no van a la única puerta de la salvación, que es Jesucristo. Muchos piensan que van a Jesucristo como la única puerta, pero se caen en la práctica bíblica y no hay conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros debemos tenerlo muy en claro. Si usted, por ejemplo, viene a este lugar, viene a esta iglesia, usted aquí va, mi hermano, va a encontrar palabra de Dios. Y eso es lo único y lo más importante que debe tener una iglesia. Amén. Tal vez en algún momento podamos ser edificados o con otros ministerios, pero algo que no podemos perder y en lo cual tenemos que ser diligentes, tenemos que ser muy esforzados, tenemos que ser dedicados, es a qué cosa, es a aprender, es a conocer la palabra de Dios y a vivirla, a practicarla. O sea, si en la iglesia hay la oportunidad de compartir un discipulado, ¿usted qué tiene que hacer? Venga al discipulado. No, es a través de la escritura que somos santificados. ¿Qué dice Juan 17:17? Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Lo que santifica, y siempre nosotros lo decimos desde el púlpito, lo que santifica la vida del creyente es la palabra de Dios. Es su palabra. No son las experiencias, no es un lindo cántico de alabanza. Es la palabra de Dios lo que santifica la vida del creyente. Entonces, por eso hablo de esto y tenemos que ser nosotros muy, muy concluyentes, muy determinantes. El Señor Jesús se presenta como esa puerta que lleva a la salvación. Pero mire que pensemos en los salteadores, pensemos en los ladrones. Los líderes religiosos, ¿qué quisieron hacer? ¿Cómo quisieron ellos dañar el redil? ¿Imponiendo qué cosa? Sus tradiciones, sus reglas, sus normas humanas. Esa es la forma como ellos se consideraban maestros, se consideraban los líderes, se consideraban los pastores espirituales de la nación. Pero ellos no podían entrar por la puerta. Ellos no podían entrar por la puerta porque la puerta es Jesús. ¿Y ellos qué tuvieron que hacer? ¿Qué es lo que hacían ellos? Saltar. Esos son claramente los ladrones, los salteadores que vinieron a dañar, a destruir el rebaño. El Señor Jesús cuando predicaba, Él veía las multitudes y Él se compadecía. ¿Por qué? Porque veía las multitudes como ovejas sin pastor. Ahora cuidado, porque eso llega a la iglesia de ahora. Ya no están los fariseos, pero la Biblia habla muy claramente, como ya lo hablamos, en cuanto a los falsos profetas, en cuanto a los falsos maestros, y tenemos que discernir nosotros lo que estamos escuchando. Mire que el apóstol Pedro, él dice, mis hermanos, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia. Y es una labor de añadir conocimiento, paciencia, amor entre hermanos, el amor de Dios. Y luego dice, porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto a ¿qué? En cuanto al conocimiento de Dios. Para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios también habla muy claramente de eso. Efesios 4, 11, 12, 13. Muy claramente, mi hermano, que el Señor establece a sus ministros. ¿Sabe? Apóstoles, profetas, pastores, maestros. ¿Cuál es el fin de ello? De que todos crezcamos en la unidad de fe y conocimiento. ¿A la estatura de quién? Varón perfecto Jesucristo. Para no andar como niños fluctuando por cualquier viento de doctrina. Amén. Entonces, cuando el Señor establece, el pastor de los pastores establece el liderazgo dentro de sus iglesias, mi hermano, las ovejas, las verdaderas ovejas, van a reconocer la voz del pastor. Amén. Ahora, el Señor dice también, examinando, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entrare será salvo.
¿Cómo puede ser posible que siendo Jesús la puerta de entrada para nuestra salvación, Él vaya a permitir que sus ovejas se pierdan? Hago esa pregunta, porque cualquiera puede pensar en cuanto a la seguridad de la salvación. Si Él está ahí y Él es la puerta de las ovejas, Él dice que el que por mí entrare será salvo. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y si nos adelantamos un poquito, el verso 11, Él también dice, en Juan 10:11, Él también dice que su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Mi vida doy por las ovejas. Nosotros hoy somos sus ovejas escogidas, porque también, como veremos, y ya lo vamos a hablar más adelante, en el versículo 16, ¿qué dice Él también? Que Él también tiene otras ovejas que no son de este redil. Hablando de quiénes, de los gentiles, que también debe traer, y que oiremos su voz, y que habrá un pastor. Mi hermano, ¿tiene usted la seguridad de la salvación en cuanto a esto? Mire, el que por mí entrare será salvo. Ahora dice, entrará y saldrá. Esto no es una referencia a perder la salvación que nos ha dado, sino que hace referencia a esa vida de abundancia que tendremos en el Señor. Entrar y salir con libertad, siempre teniendo acceso a la bendición y protección del Señor. Entrar y salir en todo lo que hacemos en nuestra vida. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El Señor les dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un contraste completo con los falsos pastores y ladrones, que como lo vimos en Juan 8:44, se recuerda cuando el Señor Jesús estaba hablando con los líderes religiosos y ellos que decían, nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de ¿quién? Del diablo. Y las obras del diablo queréis hacer. Él siempre ha sido ¿qué? Un homicida. Entonces observe, dice, aquí el Señor les dice, el ladrón no viene el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Acaso eso no hacía, como lo leímos en el 8:44, lo hacía el diablo? ¿De quién era papá? ¿De quiénes? De todos los religiosos, los fariseos religiosos. Y por lo que hemos leído también de todos aquellos que son ladrones y salteadores. Y en la iglesia de ahora, aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas. Por eso primera de Juan, como leímos, ¿qué dice con respecto a la congregación? Que debemos, ¿qué cosa? Discernir los espíritus si son de Dios. Pero mi hermano, claro, una oveja, una verdadera oveja, escucha la voz de su pastor. Una verdadera oveja no se va a quedar ahí, va a crecer, porque necesita discernir si lo que escucha es de parte de Dios. Wow, si es un padre de familia, ¿qué vas a compartir con tu esposa? ¿Qué vas a compartir con tu hijo? Lo que escuchaste del pastor. Pero tú no vas a la escritura, no vas a comprobar, no vas a hacer un estudio. No te sientas con tu familia a decir, miren, esto hemos aprendido y vamos a ver lo que dice la escritura. Esa es la labor. Hablando un poquito de una vida práctica cristiana. Una oveja va a hacer eso. Una verdadera oveja escucha la voz de su pastor. Pero en este caso hay un contraste claro con los falsos pastores y ladrones que como su padre el diablo solo vienen para hurtar, matar y destruir. ¿Cuál es el contraste? Que Jesús viene ¿para qué? Para que tengan vida espiritual. Dice, yo he venido, contrastando con los pastores, ¿para qué he venido yo? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos
en vuestros delitos y pecados. Mi hermano, vida con una promesa de vida eterna. Vida en abundancia. Vida en abundancia no tiene nada que ver con las bendiciones materiales, el éxito o la prosperidad financiera. Si usted lo escuchó antes o usaron este pasaje de eso, descártelo. El contexto muy claro, si toma en cuenta el verso 9, ¿de qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando en el verso 9? Déjeme leerlo de nuevo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Está hablando de qué? De la salvación. Así que sería un error pensar que esa vida en abundancia tiene algo que ver con bendiciones materiales. La vida en abundancia es referente a la salvación que obtenemos en Cristo, y esto es en el ámbito espiritual. ¿Qué dice la Escritura? Que hemos sido libres de ¿qué cosa? Del pecado, de la ley y la muerte. Y tenemos la vida eterna. ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, usted es esa ovejita que escucha la voz del pastor. Cuando hablo del pastor, estoy hablando del pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Si usted está aquí en esta mañana, si usted viene a buscar las cosas de Dios, si usted durante la semana no es que se desconecta de las cosas de Dios, no es que sale de la iglesia y viva la fiesta y todo el mundo piensa que usted es cualquier cosa menos un creyente. Usted está viviendo entonces en desacuerdo con lo que el Señor establece. O sea, aquí quiere engañar ¿a quién? A los hermanos. Los hermanos se pueden comer el cuento, como decimos nosotros, de decir que usted está bien. Pero ¿qué hace el resto de la semana? Se desconecta de las cosas de Dios. Está buscando de Dios. Esto es para todos, mis hermanos. Está buscando las cosas del Señor. Le da un tiempo para las cosas de Dios. No puede ser que pueda pasar todo el día, todo un día, y no se acerque como una oveja que necesita ser alimentada. Como una oveja que necesita esos pastos verdes. Mire que en la alegoría él dice que él sale y él va ¿a dónde? Delante de las ovejas. Y las ovejas van atrás escuchando su voz. Entonces, si usted se desconecta de aquí hasta el otro domingo, mi hermano, usted está viviendo una religiosidad. Usted no se está portando como una oveja. Cualquier cosa menos una oveja. Pero si usted considera estas palabras, si usted se considera una ovejita como las que vio en el video, qué lindo el video, ¿no? Precioso. Y uno dice, Señor, gracias, porque yo me veo como esa oveja, dice. Pero de ahí a la parte emocional, luego se me desconecta porque el resto de la semana se olvidó de que era una oveja y más se porta como una cabra. Usted sabe que las cabras comen cualquier cosa. Las cabras no necesitan cuidado. La oveja sí necesita cuidado. Entonces usted sale de este tiempo y sigue siendo una oveja que necesita ser alimentada por la palabra de Dios, que necesita vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que necesita dar testimonio de que usted es una oveja. Que cuando ustedes la gente lo escucha, usted se ve como una oveja, habla como una oveja, usted necesita del cuidado de Dios. Entonces, en nuestro próximo estudio vamos a enfocarnos en Jesús como el buen pastor. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor.